Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales. Un agradecimiento muy particular por estar presente en cada uno de los eventos que venimos proponiéndole. Los profesores de historia, Darío Manulac, Fabián Mancilla, Nahuel Lava, Sangre Joven, han propuesto revisar un poquitito nuestra historia argentina, porque nuestra gente le gusta la historia argentina, le gusta revisarla, volverla a ver, hay muchos datos que se nos fueron pasando. Entonces, en esta mañana, hoy, para muchos es el descubrimiento de América, como nos enseñaron en la escuela, llegando Colón con sus 3 carabelas y su imagen inocente. Eso nos han enseñado en la escuela. Eran 3 carabelas el 12 de octubre de 1492 y vinieron a descubrir un pueblo rico, tan rico que llevaban a mostrar a la reina a los pueblos originarios que encontraron acá y toda su riqueza. Hoy vamos a ver una perspectiva totalmente distinta, por lo tanto, para hablar de ello, vamos a presentar a todo el equipo hoy. Buen día, Darío, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Walter. Gracias por la invitación. Bueno, también vamos a saludar al profesor Nahuel Lava. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Walter. Buen día, gracias por invitarme, como siempre. Los invitados especiales en esta mañana, vamos a comenzar por las damas. Marisa Roja, buenos días, es Ada, eres Ada y pronto profesora, ¿verdad, Marisa? Buenos días. ¿Estás silenciada, Marisa? Ahí estamos. Buen día a todos. Sí, así es. Soy auxiliar docente aborigen. También estoy cursando la carrera de profesorado bilingüe intercultural en Juan José Castelli. Quería agradecerle la invitación de poder hablar esta fecha, 12 de octubre, así que muchas gracias. Tenemos 2 profesores egresados del CISMA y profesores de educación intercultural bilingüe. Le vamos a dar los buenos días a Juan Domingo, que viene agitadita la mañana. Juan Domingo, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que es un gusto, un placer también de poder compartir con ustedes y por haberme invitado también para poder, charlar justamente con que tiene que ver con hoy 12 de octubre y la verdad que estoy muy contento de poder participar en este conversatorio. Y bueno, espero que salga algo riquísimo, digamos, de esto, lo que es la... Estamos seguros, Juan Domingo, que va a salir algo, porque creo que ustedes van a dar una visión desde adentro, una visión que tiene que contradice a la visión oficialista. Generalmente los que ganan son los que cuentan la historia y los pueblos originarios fueron silenciados por muchísimos años. Aún ahora todavía recién están volviendo a tomar el lugar que les corresponde. Tal es así que muchos de los descendientes de los pueblos originarios incluso hasta se avergüenzan de utilizar su lengua, ¿no? Por esa persecución tan dura que hay. Prefieren aprender inglés con Dora la Exploradora que aprender el lenguaje de los pueblos originarios que deberían estar orgullosos. Bueno, vamos a sumarlo también a otro profesor intercultural bilingüe, el profesor Denis Pereira. Muy buenos días, ¿cómo le va, profe? Muy buenos días, gracias por la invitación y muy contento porque nos dan esta oportunidad para poder, digamos, aportar a lo que es el 12 de octubre, el concepto, digamos, que nosotros tenemos sobre el 12 de octubre, que como usted que tiene una perspectiva que no es la que nosotros aprendíamos en la escuela, digamos, en el proceso de
de hace unos, qué sé yo, hace 10 años atrás, 15 años atrás. Hoy en la actualidad nos damos cuenta que la historia era distinta, digamos. Pero es muy importante que podamos rescatar todo lo que nosotros podamos aportar en este día o en esta mañana y que pueda servirle a los nuevos, digamos, aprendices o estudiantes que hoy en día capaz que ellos tienen otra mirada distinta ya sobre lo que es la educación. Y bueno, muy feliz, muy contento por esto, por esta oportunidad, y aportaremos todo lo mejor que sabemos sobre lo que es la cultura, sobre lo que es el 12 de octubre, el 11 de octubre también. El Le 11 de vamos octubre, a el dar día la de... Bien, le vamos a dar la bienvenida a otro profesor de historia también, el profesor Fabián Mancilla. Creo que es invitado. No lo estoy pudiendo, no lo estoy pudiendo agregar a Fabián. Ya vamos a revisar. Bueno, la verdad que el 12 de octubre nosotros lo que aprendimos en la escuela primaria fue Colón llegando a América y encontrando un pueblo rico, encontrándose, en realidad quería ir a las Indias, por eso lo llamamos indios. ¿Cómo prefieren los pueblos originarios que se los llamen? ¿Indios, nativos, pueblos originarios? ¿Cómo es la manera correcta de mencionarlos? Hola, ¿sí? Sí, para cualquiera, por favor. Bueno, Pueblo originario yo es lo más puedo correcto decir, para por mí. ejemplo, lo que yo puedo decir, por ejemplo, bueno, la palabra indio tal vez un poco por ahí despectiva, ¿no? Pero lo que más está reconocido jurídicamente a nivel internacional es todas las leyes, por ejemplo, la palabra indígena. Yo creo que eso está reconocido, digamos, a nivel mundial. O sea, está reconocido jurídicamente la palabra indígena. Y también, bueno, acá en nuestra provincia, por ahí también se lo traduce, o sea, se nos llama como pueblo originario, o también muchas veces nos dicen Hom, pero eso nos identifica como, digamos, Hom es una etnia. Nosotros en el Chaco existen 3 etnias. Y nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a una de esas 3 etnias, que es la de Hom. Pero yo creo que la palabra indígena es la que está reconocida jurídicamente a nivel mundial. Vos me decís, Juan Domingo, que en la provincia del Chaco existen 3 etnias. ¿Cuáles serían esas 3 etnias? Bueno, las 3 etnias que existen en la provincia del Chaco son la del Towa o Hom, en la cual pertenezco también Emilio y a Ana, creo que se llama, ¿sí? Bueno, nosotros pertenecemos a esta comunidad. Y están las otras etnias que son la de los Mocoví, o también los llamamos Mocoy, y también los Huichí, que nosotros les llamamos los Cagay. O sea, estas 3 etnias tienen sus lenguas propias, digamos. O sea, tienen distintos idiomas, pero la que no, o sea, tienen un mismo, digamos, no, o sea, no, la que no hay diferencia, por ejemplo, es la cosmovisión, la cultura, pero la que se diferencia por ahí es el idioma. O sea, nosotros los Hom tenemos nuestro propio idioma, el Mocoví tiene su propio idioma también, y igual que el Wichí. En este caso, el Mocoví
y el toba, por ahí se pueden comunicarse. En algunas palabras coinciden, ¿sí? Por ejemplo, yo, mi mamá es, tengo mi mamá que es toba y mi papá es mocoví. Entonces hay un cruce, digamos, y yo entiendo, hablo el mocoví, el toba, y entiendo, ahora, con el wichí ya no, cambia totalmente, por eso no me puedo comunicar con el hablante wichí. ¿Por qué? Doy un ejemplo, si vos solamente hablas el castellano y no entendés el inglés, por ejemplo, pasa eso. No te podés comunicar con un hablante inglés, mientras que uno no estudia o no aprendió esa lengua, entonces no puede comunicar. Entonces, esa es la diferencia. En una oportunidad el wichí, supe visitar el Cisma, en una oportunidad, y ahí nos decían que uno de los idiomas más complejos era el wichí, ¿verdad? Sí, el wichí, la verdad que es un idioma es muy, muy complejo y uno por ahí trata, digamos, cuando yo estudiaba en el Cisma, teníamos compañeros de esa etnia, digamos, pero nunca, de los años que estuvimos, nunca, por ahí algunas palabras básicas nomás pude aprender, pero, es muy, muy complicado, digamos, el sonido, digamos, de las letras, las grafemas, digamos, todo. Sí, creo que sí. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención del wichí fue que prácticamente hablan casi susurrando. Y yo que soy sordo, era un lenguaje muy gestual, Ajá, muy sutil, sí. muy sutil Son características de ellos que hablan de esa manera. Por ahí el toba no te puede hablar fuerte, pero el wichí ya como que ya es característica de ellos. ¿Sí? Sí. Marisa, vos estás trabajando como coordinadora concretamente de qué estás trabajando, Marisa? ¿Una asociación que corresponde a los TOBA? Sí, sí. Yo estoy coordinando a una asociación, Tetanaki es el nombre. ¿Cómo Habían es? puesto Porque ese nombre. yo lo tengo escrito, pero no me animé a pronunciarlo. Sí, es medio complicado. En Tetanaki habían elegido ese nombre las artesanas porque ellas hacen varios tipos de tejido. La costura, obviamente, lo primero que empezaron fue con el tejido de la palma, que pertenece a nuestra cultura, pero con el tiempo que fueron avanzando, se fueron incorporando otras. Por ejemplo, la costura, para que ellas puedan tener otro ingreso. En el 2010 empezaron a juntarse y poder organizarse y tener a personería jurídica para que ellas puedan seguir adelante con sus productos y la revalorización de nuestra cultura. Concretamente, ¿qué significa eso, Marisa? ¿Qué significa esa palabra, ese nombre que tiene la asociación? Yo lo escribo ahí en Tetanaki pantalla. Ajá. Tetanaki es un salón de costura, o sea, un salón de varios tejidos, así es. Salón de varios tejidos. Es Sí, un te escucho. salón se refiere a eso. Ajá. Ajá. Sí, sí. Sí, un lugar donde van a las mujeres, por ejemplo, a hacer sus trabajos, digamos, en cuanto al tejido Ajá, así es.
por ejemplo, las yicas, de los canastos, es así. O sea, eso hace referencia, digamos, al Tetraunaquí. Es un Ajá. lugar donde Es un salón de bueno, mujeres. claro, trabaja. Ella trabaja con varios tejidos, el canasto, el chaguar y la costura. El grupo de artesanas son varias, pertenecientes a la etnia Com, algunas son wichí, y bueno, y así están mezcladas. Por eso se eligió ese nombre para que todas puedan ser identificadas. Claro. Bien. Denis, ¿qué nos podés contar de tu trayectoria como docente? Le puedo contar sobre... Bueno, hay cosas que uno en el proceso de la enseñanza va investigando y va aprendiendo más, porque a veces, como digamos que nosotros no pudimos experimentar lo que experimentaron nuestros ancianos, todo lo que es digamos, la discriminación o el proceso de reconocimiento a lo de los pueblos originarios como preexistente, nosotros no pudimos experimentar muchas veces, pero nos enseñaron, digamos, a que con constancia y perseverancia podamos obtener, digamos, los objetivos que nosotros queremos. Y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos, sería. Y que, digamos, lo que más importante es mantenerse comunicado y en comunidad, y ir de manera colectiva, digamos, buscando el objetivo que todo pueblo desea o anhela tener, digamos. De esa postura siempre tuvo el pueblo originario comunitario, y de manera colectiva se van organizando para poder lograr lo que desean. En el caso de lo que contaba ella, el salón comunitario, ahí ya están vinculadas 3 etnias y ya se comparten los saberes culturales y logran, digamos, mantener esa comunidad, esos saberes para que no se pierda, digamos. Porque durante el proceso de la escolarización, que se negaba a hablar en el idioma, o se lo negaba al indígena o al com o al wichía, que no hable en su idioma, que hable en castellano, porque no se podía, digamos, comunicar el docente. Bueno, de esa manera fue que el com dejó de hablar su propio idioma, dejó de participar en la escuela muchas veces y abandonó muchas veces la escuela porque no pudo, digamos, entablar una conversación con su docente. Y hubo mucha deserción escolar en los tiempos, digamos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y bueno, todas esas cuestiones hizo que hoy en día se luche, digamos, por una educación bilingüe intercultural, pero no tan solamente que nosotros podamos enseñarle a nuestros alumnos, a nuestro pueblo originario, sino que digamos, todas las personas que viven en el Chaco o incluso en otros lugares puedan aprender sobre nuestra cultura, digamos, porque nosotros queremos enseñar nuestra cultura, todo lo que es los valores que nosotros tenemos, sobre la naturaleza, las medicinas tradicionales, todo lo que se refiere al ambiente, cómo se cuidaba cuando se iba a mariscar, cómo se elegían los animales, cuando uno iba a pescar, qué pescado debía comer, qué pescado no debía comer, sobre el clima, cuando la observación astral, digamos, nosotros observamos la estrella, digamos, y sabíamos si iba a venir sequía, si iba a haber tiempos fructíferos, tiempos de escasez, tiempos de sequía. Todo eso se había perdido por causa de que no se
no se transmitió, digamos, la cultura en la escuela, digamos. Y ese motivo fue lo que retrasó, digamos, y hizo como una pausa en lo que es la educación. El chico indígena siguió aprendiendo, pero hay cosas que se perdieron, digamos, en el camino, y es como que quedó pausado eso, y ahora se volvió a retomar, digamos, pero de manera formal ya en la escuela. Antiguamente era de manera informal la transmisión oralmente, y ahí se transmitía todos los conocimientos ancestrales, y ahí los chicos iban aprendiendo y iban por su familia, sería. Y bueno, yo quiero aportar algo de... Sí, por favor. Sobre Sí. el significado com, digamos. Para mí el significado com habla de como que el origen de la vida, digamos, del com, el com también significa ombligo. Y al ser el ombligo, el com, digamos, como que de ahí la cultura de nosotros cree que de ahí sale la vida y de ahí empieza el proceso de vida. Y digamos, de com a com sería de hermano a hermano. Después también podemos decir que com, o como digamos comúnmente le llaman toba, pero toba es digamos, el nombre que le pusieron los guaraníes a los com, sería porque ellos eran guerreros en ese tiempo. Es un nombre de resistencia. Toba significa un nombre de resistencia, de guerra, de pelea, digamos, porque ellos se rapaban la frente, se cortaban el flequillo, y ellos, los guaraní le decían Tobá, le decían, porque decían que tenían la frente grande, y ese, digamos, ese sobrenombre, digamos, le quedó después al com, y en realidad com tenía otro significado. Y también hoy en día algunos dicen gente, le llaman gente también, significa gente, pero el toba, digamos, es, digamos, el significado exacto es de que toba se le puso en el momento de que el com resistía a los españoles, resistía en la guerra para que no le invadan en la región del Gran Chaco, digamos. Eso significa. Y bueno, uno de las comunidades que más se rapaba la cabeza, que tengo entendido, eran los guaycurúes, que dieron origen al pueblo de los frentones, ¿puede ser? Y bueno, nosotros somos, digamos, descendientes de guaycurú, digamos, porque guaycurú entra los pilagá, los mocoy, los toba, los com, sería, porque se la pagan porque estaban en guerra y digamos, por el duelo que nos llegaban a tener, digamos, tenían afeitada el flequillo, digamos, esta parte se la pagan, parecía la cara más grande, y los digamos, ellos le decían guaycurú, pero dentro de ese pueblo existían, digamos, etnias como el com, el mocoy, el pilagá, el avipón, y había otras más que desaparecieron, digamos, y hablaban distintos idiomas. Le vamos a dar los buenos días al profesor Fabián Mancilla, que es profesor de Lengua y Literatura y también es profesor de Historia, uno de los, junto a Darío Manulac, de los precursores de esta idea de poner la historia argentina un poquitito a charlarla más seguida, la historia argentina. Así que buenos días, Fabián, ¿cómo te va? Buenos días a todos, un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, en este día. Conozco a alguna de la gente que está acá,
agradezco mucho su predisposición y a todos los muchachos colegas como Nahuel, Walter, Darío. Y la verdad que es muy interesante lo que estamos escuchando. Pues justo tengo unos problemitas acá, se me cortó la luz justo a las 10 de la mañana. Estaba intentando conectarme. Y la verdad, como aporte importante, la verdad que lo escuchando que hablaban de los Guaycurú y de toda esta historia de la frente ancha, me parecen datos por ahí muy, muy interesantes para que la gente común que por ahí no conoce estas cuestiones pueda enterarse, ¿no? Y hay cosas que nosotros deberíamos tener conocimiento, ya que vivimos en una zona multicultural y donde nosotros tenemos que empaparnos un poquito más con la historia de nuestra tierra, ¿no? Y eso es muy interesante porque hoy estamos ante la voz cada vez más grande de nuestros hermanos nativos, aquellos que de alguna manera hicieron grande esta tierra y bueno, y tienen que recuperar esa voz que durante mucho tiempo fue acallada por el blanco, digamos, de alguna manera. Nosotros tenemos que empezar a convivir con las distintas culturas. Nuestra provincia es una de las provincias que está trabajando mejor en este aspecto y debemos contribuir con esta charla, con estos conversatorios para que podamos abrirle las puertas al conocimiento, ¿no? Bueno, no quiero hablar mucho, creo que hoy es necesario escuchar a nuestros colegas, a nuestros hermanos, y bueno, buenos días a todos. Bueno, la idea es que podamos ir compartiendo distintas experiencias, sobre todo, decía hace un ratito, decía Denis, que muchos abandonaron la escuela porque no se lograban comunicar, otros directamente no podían acceder a la escuela, pero como la escuela también... Sí, por favor. Bueno, antes que nada yo quiero darle un saludo enorme a Juan Domingo porque hace un par de años ya tuve la oportunidad de conocerlo en Treinta, cuando yo era estudiante de la carrera, que hicimos un trabajo de investigación sobre la cosmogonía y la cosmovisión. Él es profesor de ese espacio. Estábamos en investigación histórica y bueno, con el profe Sotelo y el profe Fabián fue esa vez, me parece. También. Qué bueno que nosotros decidimos trabajar la cosmogonía y la cosmovisión con el profe Marcelo, que bueno, algún día lo podremos sumar al plantel este. Y obviamente que aprendí muchísimo y más que nada lo que yo quería saber es cómo sobrevivió lo que sobrevivió y por qué sobrevivió. Porque hay que tener en cuenta, como lo he aprendido, que si bien los más belicosos fueron tendientes a desaparecer, ¿cómo se adaptaron las culturas a estos nuevos cambios impuestos por una cultura más fuerte para subsistir? Pero tenemos en cuenta que hay pueblos belicosos, que eran los más belicosos, que desaparecieron totalmente, caso Abipones, por ejemplo. Los pueblos abipones desaparecieron, digamos, en el proceso de la, digamos, lo que sería que la creación de la nación argentina, digamos, ahí desaparecieron los pueblos abipones. En los últimos que vivían, digamos, en el río Chimay, que les dicen el río de las calabazas. Ahí fue el último, digamos, la última matanza que ejerció, creo que era el general Obligado, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre en este momento, pero él fue, digamos, el que terminó esa, pero ya no estaban mal digamos. Hubo un proceso que hasta hoy en día soportó, digamos, los pueblos originarios,
Sí, los avipones eran pueblos bélicos, digamos, y sabían montar bien a caballo y usaban lanza, que, digamos, bastante asesinos eran, digamos, ellos, para hablarlo claro, digamos. Y bueno, ellos desaparecieron. ¿Pero por qué? Porque hubo una desigualdad en armas, digamos. Cuando le atacan a ellos, estaban en el río y ahí mueren todos. El último cacique muere ahí. Y debe ser que los otros ya se escondieron, ya no quisieron hablar más su idioma y desaparecieron digamos, no querían saber nada sobre la cultura, igual lo que pasó en Napalpí. Muchos de los sobrevivientes no hablaron más, digamos, se callaron la boca y quisieron volver a tener otra vida distinta ya. Y bueno, no sé si quieren saber algo sobre los españoles. Digamos, nosotros acá en Traileta estamos cerca de Concepción, donde era antiguamente Nuestra Señora de las Concepciones, digamos, en el destierro, donde fundó, no me acuerdo el nombre del español, él fundó esta ciudad, pero sí los pueblos originarios le atacaron, digamos, y tuvieron que salir de aquí, de este lugar. Y después está la ruina de los Macá, en la zona de Paraje Las Gomas, que ahí también fueron destruidos los españoles cuando vivían ahí. Quedó la ruina nomás. Pero el tema era de los conquistadores, era el tema de la riqueza nomás. Ellos tenían el objetivo de encontrar la riqueza y esclavizar a los pueblos originarios para poder subsistir. Supongamos que al haber más españoles acá, en el Chaco, necesitaban, digamos, esclavizar a los pueblos originarios, una para que les pueda servir y ellos puedan sobrevivir aquí en este lugar, porque era un lugar que no había nada de siembra. Ellos trajeron más o menos lo que necesitaban y empezaron a sembrar, pero necesitaban mano de obra y para subsistir, mientras ellos empezaban a investigar, a andar por todos los lugares para obtener lo que ellos buscaban, que era la riqueza. Pero acá en el Chaco se encontraron con algo que no era, digamos, de su objetivo, que no era su objetivo. Y que eso que no tenían en mente que se iban a encontrar con un pueblo originario, muchos pueblos originarios que iban a resistir. Uno de esos es los Guaycurú, que dentro de eso están los Com, los Mocoy, y ellos fueron los que resistieron y no querían ser esclavos de los españoles. Pero en cambio ellos tenían gente de los Lules, los Vilela, tenían los Macá, los Guacará, tenían los Tonocoté, todo eso eran esclavos la mayoría. Pero ellos, los Guaycurú, como también los llaman, nunca se hicieron esclavos de ellos. Por ese motivo llegaron a destruir esta ciudad que iba a ser la ciudad más antigua del Chaco, que era Concepción de la Nuestra Señora de Concepción. Y bueno, quedó en la historia nomás eso, y según nos dicen que ese lugar quedó maldito. Los caciques, los pueblos originarios, los pioboná que les llaman, los que son médicos, ellos dicen que maldijeron la ciudad esa y durante no sé cuántos años, más o menos pasaron 100 años y ahí pudieron encontrar la ciudad, pero ya había árboles grandes entre medio de las calles y ya no se pudo reconstruir la ciudad y quedó en la nada. Pero la ventaja que tenían los pueblos originarios que pudieron subsistir acá en la zona eran porque se metían en los montes y eran montes
grandes y podían subsistir por medio de la caza, de los frutos del monte. Y también había gente que hablaba con los pájaros, digamos. Había personas que se comunicaban con los pájaros, que entendían el lenguaje del pájaro, y el pájaro le iba avisando si venían los españoles, iban disparando, se iban trasladando del lugar. También habían personas, hoy que Agay le llaman, son personas que tenían sueños, por las noches ellos veían visiones, ellos iban guiando a su pueblo para que se vayan, y ellos eran también, eran buenos geógrafos que conocían todos los montes en todos los lugares, sabían todo digamos, no se perdían, que tenían buena orientación en el medio del monte, y conocían la naturaleza como la palma de su mano, y eso le ayudó a subsistir a los pueblos originarios. Y el monte fue como un hogar. ¿Sí? No, perdón. Sí, le escucho. Ajá. Hace poquito estuve leyendo algo que tiene que ver con Cristóbal Colón y decía que en la bitácora de Cristóbal Colón se mencionaba el tráfico y la trata de menores, mujeres sobre todo, eran preferidas por los traficantes de personas, y las preferidas eran entre 9 y 10 años y las mujeres. O sea, los españoles no fue solamente la riqueza. Sí, porque en esta zona no había mucha riqueza, ¿no? Porque no se encontraba lo que ellos buscaban el oro y la plata, pero buscan la forma de cómo obtener dinero, digamos, no era que como antes, lo mismo, lo que en la actualidad también hay trata de personas, en algunos casos de mujeres, pero también hay trata de niños, pero en ese tiempo ya había, porque la mayoría de había gente que dice que eran personas, digamos que eran los peores españoles que podía haber, que venían a este lugar a poder cambiar su vida, digamos. La mayoría eran personas malas, digamos. Y eran como que tenían que, digamos, invadir y a la vez exterminar y formar una ciudad, un lugar, digamos, para poder, supongamos acá cuando llega Bastián Gaboto, él llega por el río Paraná, llega hasta Santa Fe, digamos, y ahí en Santa Fe crea el Fuerte Santo Espíritu, le dicen, y ahí en el lugar él, digamos, extermina lo que estaba viendo ahí, porque era un lugar estratégico, por vía, digamos, para movilizarse por medio del río, digamos. Se unía con el río Carcañal, creo que era, y el río Paraná, y digamos el río viene de Coronda, cerca del Rosario ya, y bueno, y eso era un lugar estratégico para poder movilizarse de esa manera, pero ellos cuando llegan ahí exterminan al pueblo que estaba ahí, exterminan y lo sacan del lugar, y ellos agarran, toman el lugar y forman una ciudad. Y así sucedía, digamos, o si no, en el caso de nosotros acá se firmó un pacto con Paiquín, con Matorra, el gobernador de Tucumán, en 1700, y no me acuerdo bien la fecha exacta, pero firman un pacto de paz, pero no se llega a concretar, porque después la Cangallo se abandona la Cangallo. Y en la Cangallo, digamos, hoy en día tiene el nombre de la Cangallo, pero Pueblo Nuevo, digamos, porque antiguamente era como una ciudad, había muchas personas viviendo en la Cangallo. Ese lugar está cerca del Espinillo.
Y hoy en día, digamos, quedó en la historia el pacto de Paiquín y Matorra, Jerónimo Matorra, que era el gobernador de Tucumán en ese tiempo. Pero los pueblos que resistieron fueron los Guaycurú acá y los Wichí también, porque los Wichí están al pie del cañón, están todavía. Los pueblos originarios lo que tienen que son constantes, pero lentos. Van despacio, pero van adelante, ¿no? ¿Vieron como la tortuga con la liebre? Bueno, algo así, van despacito, pero ellos van a llegar a la meta, van a llegar a lo que quieren, digamos. Por eso hoy en día se está reconociendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la educación intercultural y también sobre lo que es las leyes de las tierras. Sí, y que lástima, están lástima, amparadas, Denis, digamos, que, por la... lástima que llegan, son muy pocos los que llegan a ver, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, se ganó un juicio sin precedente el reconocimiento de la masacre en Apalpí, que se lo tiene que restituir, se lo tiene que reconocer al pueblo COM, pero ¿cuántos son los que van a recibir ese beneficio? Porque el beneficio es para la comunidad, porque ahí ya quedan muy pocos quedan hablando su lengua, se han perdido canciones de cuna, se han perdido canciones que tienen que ver con la lluvia, con lo cotidiano. Prácticamente un pueblo diezmado totalmente. O sea, es demasiado lento. La justicia, esa tranquilidad de ir detrás de la justicia, yo te entiendo, pero a veces hay pueblos enteros totalmente desnutridos, abandonados, condenados a páramos estériles porque las mejores zonas se quedan para la venta. Entonces, ¿de qué sirve? Sí, es verdad. Walter, quiero hacerle una pregunta para el profesor Juan, el que tiene chaqueta blanca. Sí, Juan. ¿Ustedes manejan alguna estadística, más o menos cuántos integrantes hay en la provincia descendiente de la etnia COM? ¿A dónde viven en su mayoría? ¿Y en qué situación social están? ¿Manejan alguna estadística en alguna de esas áreas? Hola. Sí, Hola. sí. ¿Se escuchó? No, perfecto, se escucha. Ajá. No, estaba preguntando, no se escucha muy bien, entrecortado, no sé qué pregunta. No sé si me preguntaba a mí o... Sí, a vos te preguntaba, Juan. Repetirle la pregunta, Darío, por favor. No, digo, si ustedes... Se entrecorta. ¿Se me escucha ahí? Sí. Digo, si ustedes manejan alguna estadística en cuanto a los integrantes que viven en el Chaco, en qué ciudades o en qué zonas y en qué situación social se encuentran. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, o sea, no escuché muy bien. Habla de lo que es la estadística, ¿no? Sí. De los pueblos, de las comunidades indígenas del Chaco y cómo Sí, estamos en la situación actual, digamos, en lo que es económico, social, político, ¿es así? Exacto. Bueno, yo no tengo, digamos, la estadística total, digamos, los pueblos indígenas de acá del Chaco, pero sé lo que por ahí la situación económica que por ahí yo veo, observo en toda, donde por ahí yo voy, por ejemplo, en Colonia Origen, en cuanto a lo que es lo que es, por ejemplo, de la salud. Bueno, en Colonia Origen, por ejemplo, hay un hospital que atiende en todas las comunidades indígenas, ¿sí? Porque como, o sea, como Colonia Origen es un pueblito
que ya tiene muchísimos años de existencia, digamos, es la primera comunidad donde fue antiguamente como que fue reducido las comunidades indígenas, o sea, colonia de origen antiguamente era el primer nombre, se conocía como reducción de indio Napalpí. Se nos fue. Es una lástima, se nos fue, pero justo la conexión está realmente... Marisa estaba asintiendo a todo lo que estaba diciendo Juan Domingo, ¿verdad, Marisa? Sí, sí. Yo, por ejemplo, acá en mi zona está lo que es la etnia Com, Wichí. Esas dos etnias están acá en la zona de Miraflores y en Castelli también. Y bueno, después están los Pompeya, que es toda la comunidad Wichí. Bueno, el tema de política, salud y educación es como dijo el colega, como que vamos de a poquito, pero se está logrando poder conocer un poco la cultura y ver que tienen su fecha, como ahora esta fecha, hay muchos que están reconociendo y justamente la comunidad también, por ahí llevan adelante. Sabemos que hoy es un día triste para nosotros, por lo que pasó en nuestras comunidades, pero tratamos de seguir adelante y mostrando y hacer ver el derecho de la comunidad. Lo que es tema de educación, desde que ingresaron los auxiliares docentes, fue en ese momento que pudieron avanzar muchos estudiantes, porque cuando el chico ingresa, ingresa con el idioma nomás y no maneja el castellano. Eso es lo que pasa acá en nuestra zona. Hay muy pocos chicos que terminan la primaria y ahí nomás se quedan. Pero hoy en día, la estadística... en las escuelas rurales los chicos avanzan, sí ahora terminan en 5º año y no pueden continuar con el terciario, justamente por la economía que no pueden, acá en nuestra zona, por ejemplo, no están las carreras que son pertenecientes a las comunidades. Sí están las otras carreras, pero como que la comunidad no es tan aceptada y por ahí ellos tienen esa dificultad de poder integrarse y no pueden seguir con el estudio. Desde que se abrió el cisma de Castelli, ahí sí, ahora este año ingresaron muchos chicos y están cursando. Pero esta es la parte económica y bueno, después de salud también estamos teniendo con ese problema. Creo que hubo muchas denuncias acá en Miraflores por falta de atención, porque lo que le está costando mucho a la comunidad acá es la comunicación con lo que están trabajando, lo que es parte de salud. También pasa en educación, pero bueno, es así. Y el tema tema de tierra también. Estamos pasando por momentos muy difíciles acá en nuestra zona, porque también las 10.000 hectáreas están reservadas, son reservas aborígenes, y bueno, no sé si alguno sabe, pero acá se asentó el pueblo Miraflores, y bueno, y están con esa lucha de que se reservó las 10.000 hectáreas para las comunidades, y hoy en día muchas familias criollas están dentro de las 10.000 hectáreas. Y como que se estableció una parte de que esa parte le corresponde a las comunidades, y hoy en día estamos con esa lucha de que se le devuelva las tierras a las comunidades, pero es muy complicado. Y bueno, y ahí están las comunidades con la lucha y así. Ahí para el blanco que a veces nos mira, ¿no? Y que nos mira, hay que también un poquito de contarles, ¿no? Que en realidad, como decía hace un ratito Denis, se exterminaron a los pueblos no solamente para quedarse con la riqueza que aquí no había, sino para quedarse con las mejores tierras. Y hoy
la lucha de los pueblos originarios es de alguna manera recuperar, aunque sea un pedazo de tierra que no tienen el concepto, capaz que Juan Domingo me ilustre mejor en ese sentido, no tienen el concepto de propiedad privada, sino que la tierra pertenece a la comunidad. Y antes los pueblos originarios eran nómades porque trataban de no exterminar la naturaleza en un determinado lugar, sino poder irse a otro lugar para darle tiempo a la naturaleza a recuperarse. O sea, el sentido de ecología que tienen los pueblos originarios es muy fuerte, ¿verdad, Juan Domingo? Sí, la verdad que sí, el concepto de comunitarios, por ejemplo, nuestro pueblo, cuando hablamos de historia, nuestros pueblos eran muy, muy unidos, hablamos de la historia, ¿no? Siempre fueron muy unidos, digamos, se había establecido una buena comunicación cultural, comercial, desarrollaban, por ejemplo, altos conocimientos en la gastronomía, agricultura, la medicina, ingeniería, la pesca, y era su forma de organización comunitaria. Se repartían entre todos, por ejemplo, y nadie podía morir de hambre. Yo le decía hoy, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ellos, o sea, vivían de la caza, la pesca, la recolección de frutos, de algarrobos, por ejemplo, de mistol. Entonces, todo lo que se sacaba o se pescaba ese día se compartía, ¿sí? Se nos congela de seguido, Juan Domingo, parece. Bueno, dejo una pregunta de algunos que nos están viendo. Cristina Mamaní nos pregunta, dice una pregunta en relación a la salud. Quisiera saber cómo tratan o abordan los problemas de sufrimiento del alma, los problemas emocionales. Y después, además agrega, dice, ¿cuál es la común Wichí o Com sobre los sufrimientos del alma y emocionales y cómo lo alivian? Para el que quiera responder. ¿En la actualidad sería? ¿O? Sí, sería más que nada en la actualidad, porque yo no sé cuántos mayores han quedado para poder contarle ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. En la actualidad lo que le alivia a las comunidades son que la mayoría participan en la religión evangélica, digamos, y que es algo similar a la creencia de ellos, sería porque antiguamente ellos creían en un ser superior, digamos, que le brindaba la vida, le brindaba digamos, la naturaleza, le brindaba todos los medios para subsistir y le brindaba también la sanidad de su alma y la sanidad de su espíritu. Pero en la actualidad la mayoría, como son gente que creía en alguien, digamos, en un ser superior, ahora creen en Dios nomás, creen en Jesús, digamos, que eso se inculcó, digamos, durante el tiempo de los españoles, de lo que hubo en el tiempo de los jesuitas, todo eso. Y después vinieron los misioneros norteamericanos, que ellos fueron los que empezaron a evangelizar a los pueblos originarios. Y aproximadamente hace 50 años atrás, más o menos,
empezaron a evangelizar a todos los pueblos com, a los huichí, a los mucoy. Y bueno, el medio de... Sí, te escucho perfecto, te escucho. El medio de alivio sería para sus seres la comunicación con Dios, digamos, orar con Dios, hablar con Dios. Eso le hace aliviar, sentirse bien, a pesar de que son muy pobres algunos, pero ellos creen en Dios y que algún día van a tener una mejor vida, y que también muchas veces se ve acá en las comunidades que danzan, que alaban a Dios, que siguen manteniendo su cultura, pero ya cambiaron, digamos, no consultan supongamos a Noé, los Tobas no consultan a los del monte, serían los dueños del monte, respetan pero ya no consultan, solamente consultan a Dios, le piden a Dios que le ayude, que Dios le dé el alimento cada día que necesitan. Son agradecidos con Dios. Y eso le ayuda a sentirse bien, digamos. Creer en alguien superior a ellos. Porque antiguamente se creía, nada más que se creía en otras cosas. Y esos espíritus, supongamos, le cuento una historia, porque mi abuelo era uno que lo llaman en la cultura Piogonac, le dicen, mi tatarabuelo. Y él entraba a la madrugada en el monte y él hablaba con una persona, pero nadie sabía con quién hablaba. Y ese dice que le enseñaba a él a curar, digamos. Ese espíritu le enseñaba a curar. Pero después cuando llega la religión, los misioneros de Norteamérica, ellos dicen que no tenían que hablar más con esos espíritus, porque esos espíritus no eran buenos, digamos. Te enseñaban, pero te pedían algo a cambio, decían. Y bueno, ahí ellos empiezan a ser evangélicos, digamos, y empiezan a traducir la Biblia, y digamos se logró traducir la Biblia en 30 años aproximadamente, y ahí toda la comunidad tiene su Biblia, digamos, traducida en com, en huichí y en mocoy. Y eso se logró, digamos. Creo que hace muy Sí. poco tiempo se logró terminar el alfabeto com, ¿no? No, la Biblia sería, el alfabeto estaba hace mucho. El alfabeto el vocabulario com sería. Sí, el vocabulario com está hace lo que se terminó hace poco es la Biblia. La Biblia en el idioma com. ¿Cómo es el alfabeto? ¿Cada sonido tiene su letra o se maneja de modo silábico? ¿Cómo es en realidad el alfabeto? El alfabeto tiene algunas letras que tienen distintos sonidos. Supongamos la B larga no existe en el vocabulario com. La B larga, después la Z tampoco. Supongamos que antiguamente los maestros le decían a los chicos indígenas, a ver, decime algo con Z, le decían. Y los chicos no conocían las letras Z. Y decían, no sabemos, digo. Y bueno, y en el idioma, a ver, ¿cómo se dice? El docente le decía, ¿cómo se dice zapatilla? Y ellos decían en el idioma pelá, decían. Porque para ellos era, en el idioma, digamos, una zapatilla se dice pelá. Y el docente quería que diga zapatilla, pero ellos no tenían el concepto de la Z. Y bueno, no había una comunicación. Por ese motivo, digamos, después se impulsó la creación de la educación bilingüe intercultural. Creo que en ese sentido la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene la Secretaría de Interculturalidad, ¿verdad? Sí, es la única que avanzó bastante.
en ese Hola. sentido, digamos. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Juan Domingo. No, yo quería terminar mi idea con respecto a lo que yo bueno, pues, se apagó el celular, entonces, bueno. No, yo quería redondear con respecto a lo que yo decía recién, con respecto a lo que era, decía la pregunta con respecto a lo que es lo que es lo comunitario. Siempre las comunidades indígenas fueron muy solidarios en cuanto a lo que es comunitario. Cuando hablamos de comunitario, por ejemplo, hace referencia de lo que yo decía recién, por ejemplo, ante nuestros abuelos, nuestros ancestros, ellos eran pueblos muy unidos, que habían establecido una buena comunicación eh, con otras comunidades, manejaban, o sea, tenían una forma de organización comunitaria, que era, por ejemplo, lo que era la agricultura, la medicina, la pesca, o sea, todo lo que le brindaba, por ejemplo, la tierra era totalmente comunitaria, ¿sí? Y los bienes, por ejemplo, se repartían entre todos y nadie podía morir de hambre. Actualmente, por ejemplo, en nuestras comunidades como que ya hay, cuando hablamos de lo que hace referencia a lo que es la solidaridad en este caso, eh, muchos de nosotros por ahí de las comunidades, cuando hablamos de lo que es la economía, todavía en algunos casos se mantiene lo que es lo solidario, lo que es comunitario, ¿sí? Por ejemplo, pero también se ven en dos estatus, por ejemplo, ahora. A ver, hace más de 30 años se creó la ley del aborigen, la ley del aborigen, la 3258, donde a través de la lucha de nuestros abuelos, de los dirigentes, yo tuve la suerte también de poder participar en esa lucha en el año 1987, por ahí si no me equivoco. Yo tenía 16 años participé y vi en mis propios ojos cómo nuestros abuelos, los representantes de las comunidades indígenas, lucharon, ¿sí?, para poder ser reconocidos nuestros derechos, que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, con lo que es lo cultural, digamos, ¿sí? Entonces, en esa lucha también hubo personas que perdieron su vida. Yo me acuerdo en ese año, en esa lucha, siempre no me olvido, porque es algo muy, digamos, importante para nosotros, y a la vez también muchos fueron, digamos, que fallecieron, digamos, en esa lucha. Y bueno, y hasta a través de esa, digamos, la creación de esa ley, entonces ahí como que de a poco fue comenzando el reconocimiento, digamos, de nuestros derechos, que tiene que ver con la educación, educación intercultural, como es la cosmovisión, pero falta mucho, digamos. Bueno, ahora, en la actualidad, por ejemplo, ya en las escuelas, por ejemplo, en algunas instituciones están reconocidas, o se dice, por ejemplo, lo que es la lengua y la cultura Fom, Wichí y Mocoví, que son las lenguas oficiales reconocidas en nuestra provincia. Y bueno, eso se da en todo lo que es el espacio de cultura y lengua originaria. Y en cuanto a lo que es la economía también, o sea, la salud, por ejemplo, en algunas instituciones sanitarias, hospitalarias, hay comunidades nuestras, de las tres comunidades, etnia, Wichí y Mocoví, que están, digamos, trabajando en instituciones sanitarias, llámese hospital, centros de salud. Algunos son agentes sanitarios, agentes comunitarios, otros doctores. Bueno, la creación de esa ley como que nos permitió, digamos, avanzar, de poder tener
eso de acceso, digamos, a derecho a lo que es la educación. Y en cuanto a la vivienda, bueno, en algunas comunidades, localidades de nuestra provincia, sí, nuestras comunidades sí tienen algunas viviendas. Y en otras localidades por ahí todavía falta. Y en cuanto a lo que es sí. Vos sabés que en ese sentido me pregunta un amigo que nos sigue, Enzo, que también está estudiando profesorado de historia, nos pregunta en esta pandemia, ¿cómo le afectó a las comunidades o de los pueblos originarios la cuestión de la educación? Y la verdad que, como todo, creo que nos afectó. Claro, pero la mayoría de los blancos, podríamos decirlo, accedieron a través de la virtualidad. ¿Y ustedes? Y nosotros también en algunos, nuestras comunidades, por ejemplo, seguramente en algunos lugares, yo que por ahí tengo alumnos, como que nos afectó muchísimo esto de lo que es la pandemia, de dictar clase a través de lo que es virtual, porque no todas nuestras comunidades tienen esa posibilidad, digamos, al acceso de Internet, ¿sí? Entonces eso complica muchísimo y eso hace que por ahí hay alumnos que como que no se conectan o desertan porque no tiene esa posibilidad, no tiene ese acceso, digamos. Yo hablo de la escuela primaria también porque conozco y a muchos hermanos que, por ejemplo, en una casa hay un solo celular, no tiene acceso a Internet, bueno, por ahí hay días que cobra su asignación, entonces que esa madre o ese papá carga su celular y en una casa tal vez hay un celular y hay 4 o 5 niños que asisten en esa escuela y envían toda esa tarea, entonces como que todo es complicado. La verdad que esta pandemia nos afectó muchísimo con respecto a lo que es la educación, digamos, de las escuelas, no solamente primarias, sino en escuelas secundarias, veo también, y es también en el nivel superior, porque yo trabajo en nivel superior y secundario, veo que hay esa falencia, digamos, y esto de lo que es la pandemia se nos complicó a todos, digamos. Yo creo que todos por ahí, tengo colegas, amigos que charlamos con respecto a esto y afectó muchísimo, digamos, esto en cuanto a lo que es la educación virtual, porque yo digo que no todos nosotros, o sea, no tenemos. Se nos fue otra vez Juan Domingo, le está jugando una mala pasada el Internet. Marisa, ¿cuál es el rol de la mujer en la comunidad? Y nosotras, bueno, yo hablo acá en la parte de mi zona, de a poco es como que vamos incorporando a todas las actividades de lo que se está realizando, tratando de darle, ganando lugar, demostrar que nosotras podemos. Y bueno, a través de la asociación muchas mujeres se están capacitando para poder acompañar y a llevar adelante a la comunidad. Y yo también quería aportar algo de lo que es tema de educación de la pandemia. Acá en mi zona hay muchos chicos que fueron afectados por falta de comunicación, no cuentan con Internet. Acá estamos pasando también el problema de la luz, o sea que muchos no tienen luz, la mayoría de la gente vive en el campo. Acá en el pueblo algunas familias nomás viven y cuentan con un celular en una familia. Y por ahí está la dificultad de poder conectarse con los maestros, y hay maestros que vienen de Resistencia, Castelli, y así, y es como que se le complica mucho la conexión con los chicos. Y este año la mayoría de la comunidad perdieron
no pudieron avanzar con la educación. Marisa, Así que, sí. te hago una preguntita. Vos recién tocaste un tema sobre la tierra, cómo los problemas que tienen con la tierra ahí en esa zona, porque esa zona de Miraflores, yo justamente ahora estoy en el Google Maps, yo explico, yo soy medioambientalista, digamos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestra provincia es el tema del desmonte. Tal es así que creo que ya no se puede destruir un solo algarrobo más, un solo quebracho, porque no hay desarrollo ni económico sostenible sin un respeto a la madre naturaleza, que dicho sea de paso, sé que las culturas originarias tienen un gran respeto por la naturaleza y creo que en este contexto son de vital importancia para el mantenimiento de la misma. Miraflores está en una situación, digamos, estratégica, porque es la puerta al impenetrable. El impenetrable, el pobre impenetrable nuestro, es el único pulmoncito verde que cada vez se lo está achicando más, que le queda a nuestra provincia. El panorama es catastrófico. En cuarentena, yo el otro día leía una estadística de Greenpeace, los desmontes no mermaron en la provincia ni siquiera en cuarentena. Yo por ahí lo escucho al gobernador Capitani, que tiene una política bastante ambivalente, porque da por un lado, por otro lado no enfrenta a los poderes reales en cuanto a los desmontes, quiere estar bien de un lado y del otro, y eso hace a que la realidad que tenemos hoy. Por ejemplo, él tiene un proyecto de hacer una ruta, la ruta del impenetrable, que creo que ya está en ejecución. Sí, yo no sé si eso es una espada de Damocles que puede servir para el desarrollo, uno lo puede ver desde esa perspectiva, o también puede ser el inicio del fin, porque ¿qué es lo que hace una ruta? Creo yo. Hace que se valoricen las tierras de ambos márgenes, y entonces hoy ponemos una estación de servicio, el día de mañana ponemos un lugar de, no sé, un restaurante, y así vamos construyendo cosas a orilla de la ruta. Eso hace a que después venga un tipo y compre esas 100 hectáreas. La cuestión que vos en 10 años vas a tener el impenetrable ya con el 50% de deforestación, y yo sigo mucho un parque que a mí me encantaría conocer, siempre quiero proyectarlo con mis alumnos, que es el Parque Nacional Impenetrable, que uno ve lo que es el Parque Nacional Impenetrable, que es producto de que murió un tal Roseo. Yo no me explico cómo puede un tipo, un criollo, tener a su cargo 300.000 hectáreas de ambos márgenes de la provincia. Es algo que no tiene. Vos haces esto en cualquier otro país del mundo y te sacan a patadas. Andá, hace esto en Europa. ¿Sí? Estamos hablando de superficies que son, qué sé yo, más grandes que el Vaticano, por darte una idea. Bueno, esta es la realidad que pasa en nuestra provincia, y creo que la lucha está puesta ahí, en esa zona de Miraflores, de esa zona del parque y zonas aledañas. Y bueno, yo digo, ojalá que tengamos la fuerza para resistir. Y bueno, creo que ustedes son uno de los de las personas que pueden hacerle frente a esto, ¿no? Sí, así es. Sí, por ahí yo hoy nombré esa parte porque estamos pasando por eso problemas, porque está ese miedo a nosotros de que se destruya lo poco que tenemos, y la verdad que duele mucho, pero bueno, por ahí se establecieron leyes de que eso esté conservado para las comunidades. Y bueno, hoy en día, mirás, recorrer las 10.000 hectáreas y no están todas ocupadas de las comunidades, sino que hay parte que están ocupando hasta los mismos gobiernos también tienen sus lugares encerrados ahí, y la verdad que estamos ahí haciendo esa lucha de poder seguir conservando la cultura. La conexión nosotros con la naturaleza es algo muy rico, porque es muy perteneciente a nosotros, sobre todo a las mujeres. La artesanía que nosotros realizamos lo sacamos del monte, y hoy en día hay campos cerrados que no lo podés cruzar porque llegas a entrar y ya
ya te denuncian o está ese maltrato de sacarte ahí porque eso no te pertenece a vos, como que tiene el propietario y bueno, y ahí hay muchas cosas que no están muy bien, como que no están respetando lo que las leyes que se le otorgó a las comunidades. Y muchos de los animalitos que por ahí la parte de los criollos como que no, para ellos como que no le interesa tanto esas cosas, pero para nosotros es algo muy sagrado y así, hoy en día también se formó la parte comunitaria Guaché, que ellos ahora lo autorizaron como ambiental para que ellos puedan conservar las tierras de las comunidades y porque no sé cómo hacen, pero muchos cruzan igual y ves los transportes llenos de cortes de palo que no sé a dónde lo llevan, pero muchas de esas cosas sigue pasando acá en nuestra zona y bueno, y ahí estamos, hay muchas cosas, injusticias que están pasando acá en nuestra zona. Bueno, les cuento a ustedes que están participando y a nuestra audiencia que nos está siguiendo. Hay gente que desde que inició el programa está sentado ahí permanentemente viendo. Ya llevamos 1 hora 16 minutos y esto podría dar para mucho más, podría dar para muchísimo más. Como decía hoy Juan Domingo, toda adquisición de derecho siempre conlleva vidas humanas, toda adquisición de derecho. Y a veces la pérdida de derechos representa la no revalorización de esas vidas humanas. Ustedes recibieron hace poco el reconocimiento que el Estado le tiene que enmendar la masacre de Napalpí, que eso va a las comunidades. ¿Cómo se distribuyen ese reconocimiento? Porque tengo entendido que hay asentamientos que también están en la provincia de Buenos Aires y otro poco en la provincia del Chaco. ¿Cómo les llega a las comunidades eso? Hola. Se los dejo planteado para el que quiera responder. Hola. Sí, por favor. Hola. Bueno, yo creo que muchas de las comunidades indígenas que están asentadas en otras provincias, por ejemplo, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, o sea, son comunidades indígenas que muchas de esas comunidades son habitantes, digamos, o sea, fueron habitantes, digamos, o sea, de nuestra provincia. Y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, como docente POM, yo creo que ese reconocimiento por ahí, para mí, desde mi punto de vista, creo que es valorado, digamos, a todas nuestras comunidades. Y bueno, y a través yo le decía recién, a través de la lucha, de presentar proyectos para que muchos lugares, digamos, donde fueron masacrados nuestros abuelos, que sean reconocidos a nivel provincial, a nivel nacional. Y bueno, yo creo que eso fue a través de una lucha permanente, ¿no? De nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestras comunidades indígenas. Y yo creo que todo, o sea, forma parte, digamos, de esto, de lo que es la lucha constante de nuestro pueblo. No sé, Emilio, si quieres agregar otra.
No, usted estaba preguntando sobre cómo va a ser la repartición de... Sí, yo creo que es más simbólico. ¿Por qué preguntaba esto? Porque yo creo que va a ser más simbólico en la cuestión de los reconocimientos que aquello económico que llega a venir a las comunidades, ¿no? Sí, para mí que no se va a ver, digamos, eso, porque por ahí, si llega a pasar por el instituto del aborigen, va el instituto que representa a las comunidades, el IDACH, no sé cómo será que van a hacer, digamos, porque la mayoría de los que manejan, ellos están encargados, sería de hacer un nexo por medio del gobierno, el IDACH, digamos, y tendrían que los que están al mando, digamos, como presidente y todo eso, los que están representando a los pueblos originarios, tendrían que dar digamos, una solución y que sea equitativa y que sea igual para todos. Pero no creo que hagan eso, no, porque últimamente, digamos, hay mucha rivalidad, digamos, sobre el tema de las elecciones del IDACH en este momento. Y no sé qué va a pasar con eso porque no estamos al tanto de eso nosotros, porque las autoridades de nosotros son los que manejan eso. Y estamos, digamos, a la expectativa nomás a ver qué sucede. Sí sabemos sobre que él le ganó el juicio, digamos, al Estado, que tiene que reconocer, digamos, todo lo que hicieron, digamos, en la masacre en Apalpí. Pero no sabemos qué va a pasar, digamos, en realidad no sabemos. Bueno, yo creo que tenemos muchísimo para hablar, tenemos muchísimos para revisar sobre nuestra historia, reconocer la identidad de dónde venimos, reconocer la identidad de los verdaderos dueños de la tierra, me parece que es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente que tenemos que hacerlo visible las veces que más podamos. Por eso sumé a la idea de los profesores de historia en cuanto a este proyecto. Así que vamos a tener que seguir conversando más adelante, buscando nuevas oportunidades. Ya para el cierre, ¿qué representa para ustedes el descubrimiento de América? Ya para el cierre, para ir despidiéndonos. ¿Empezamos por las damas? Para mí el 12 de octubre es como que se conozca que no hay nada que celebrar, sino que para todas las comunidades hoy estamos de luto. Y cuando se reconoció el presidente Irigoyen, cuando estableció que se reconozca como 12 de octubre, Día de la Raza, que fue referida a las comunidades. Y hoy cambiaron el nombre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo que yo desearía mucho es que se respete a todas las culturas y los derechos establecidos para las comunidades, que se hagan, que se cumplan. Y de mi parte es seguir con la lucha, defendiendo mi cultura y así, para adelante. Quería Gracias, agradecer también. Por favor. Te escucho. Bueno, eso es lo que yo quería aportar con el cierre. Sabemos que para muchas de las comunidades es muy doloroso hoy en día, pero como decía, hoy 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo que yo pido es que se haga eso, el respeto a la diversidad cultural. Nada más. Gracias. Gracias, Marisa. Juan Domingo, antes que te nos vuelva a perder la conexión, 12 de octubre, ¿qué representa ya en las palabras finales para nuestra comunidad? Les recuerdo que este programa va a quedar colgado en mi canal de YouTube para que puedan revisarlo todas las veces que necesiten y saber que hay un pueblo que sigue luchando todavía. Hay muchas comunidades aborigen que siguen luchando todavía. Bueno, para mí, el 12 de octubre del año 1492, inició la más brutal invasión a nuestro continente, la llegada de los europeos, y significó el exterminio casi total de nuestros pueblos indígenas y sus poblaciones. Estos invasores decían que al principio nuestros ancestros eran salvajes, seres sin almas, sin sentimientos. También le decían que ellos eran los portadores de una alta cultura. Sin embargo, el motivo de su invasión fue por la búsqueda de muchas riquezas, del metal, del oro, también de asesinatos. Te decía recién también de las mujeres jóvenes que fueron también, digamos, fueron captados, digamos, llevados a... Y 40.000 años de conocimientos acumulados por medio de los sabios, nuestros ancianos, fueron barridos en pocos años, pues ellos trajeron la muerte, la miseria, la enfermedad, la pestilencia. Y bueno, ante esta brutal, digamos, invasión de nuestros ancestros en todo, pelearon, resistieron los europeos. Por eso aún seguimos existiendo y vamos a seguir, seguiremos existiendo. Y como decía recién Ana, el 12 de octubre hoy es un día de luto, es un día de luto. Todos los pueblos de nuestras comunidades consideramos que es un día de luto, porque como que empezó, digamos, el genocidio hacia nuestra comunidad. Así que, ña chik na ishira setaptak, mi setaptik to, na maye ishira igo, Taiko el Natigan na 12 Kagoy, 12 de octubre, Maya Taiko el Natiga, pues la nueve, pues lo hace eso, Roxe, Maya Kawik, Maya, y si era una latina, si aguapi, compil, na alwal en Norteamérica, na Chile na pi, Roxe, pues la hiciera, digo, ya che, na huetalik, no, para pialate. Kalaje kalotase so digo waigi ile waigi eso digo no quiera colar pero nya kawo ikumi nya kolakta digo tal greda ni to na kana chala tal greda kana tak da nya kumi voy. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarnos, y yo creo que esta no es la primera ni la última vez. Esperemos que siempre sigamos
así conectados para poder intercambiar, digamos, esto lo que es de nuestra cultura. Y bueno, y esto para mí es algo emocionante, ¿no? De recordar muchas cosas. Así que muchísimas gracias por la invitación, a los colegas que participaron. Bueno, y esperemos que esto fue de ayuda para nosotros y bueno, y a seguir siempre conectándonos y de también poder transmitir parte de nuestra cultura que nosotros seguimos existiendo y seguramente vamos a seguir, existiremos muchos siglos más, a pesar de todo lo que nos pasa, pero aún seguimos luchando. Así que ñachik, gracias, Nalen, para siempre. Juan Domingo, la verdad que entendí muy poco lo que dijiste, pero tiene una carga emotiva profunda. La ha visto a Marisa lagrimear durante tus palabras y a veces la tranquilidad y la pasmosidad con la que habla suena fuerte, suena fuerte. Emilio, el 12 de octubre para vos ya palabras finales. Comenzando desde ayer el 11, para nosotros, para nuestros ancestros y para nosotros que fuimos los que ellos nos transmitieron su dolor, digamos, su sufrimiento. El último día de libertad fue ayer para los pueblos originarios, para mí, para los que... Y el 12 de octubre para nosotros es un momento de dolor, de luto, que muchas veces no pudieron comprender las personas y que lo hacían como un festejo, digamos, porque no entendían, digamos, el sentido o el concepto que los pueblos originarios tenían sobre lo que es el 12 de octubre. Hoy en día se está recuperando, digamos, se está devolviendo, digamos, los derechos de los pueblos originarios, se lo está valorando. Y hoy sí nos podemos expresar y decir que para nosotros en este momento, este día, es un momento muy difícil, digamos, es más que nada sobre meditar, analizar las cuestiones sobre los pueblos originarios y saber que no somos lo que ellos pensaban, digamos, cuando llegaron. Entender eso, que ellos llegaron y pensaron que nosotros no sabíamos nada, digamos, nuestros ancestros. Los colonizadores vinieron y dijeron como que nuestra cultura era de un rango muy bajo, que la cultura de ellos era superior y que nosotros, para ellos no valíamos nada. Pero en la realidad hoy estamos recuperando, digamos, todos los achaques de la vida, todo lo vamos superando de a poco. Y para nosotros este día es un día de dolor, pero también de meditación y de reflexión. No solamente estar, digamos, de luto, sino que reflexionar y empezar a buscar la manera de expresar nuestro dolor, pero no de una manera de resentimiento, sino que una manera muy democrática, digamos. Pero ahora en este momento una manera democrática y decir que los que no hicieron nuestros ancestros, nosotros lo vamos a hacer, digamos, pero desde el punto de vista democrático, no del punto de vista de como antes se hacía, digamos, o se resistía por medio de las guerras, por medio de... No, hoy en día ya vamos a hacerlo de forma democrática y vamos a seguir luchando, digamos, por los valores
por el honor de nuestros pueblos originarios que ya no están, digamos. Porque nosotros somos muy unidos en ese sentido. Y siempre se transmitió de forma afectiva los valores que nosotros tenemos todavía inculcados de nuestra familia, digamos. Bueno, le agradezco porque nos dio este momento, este espacio para compartir y poder expresar lo que nosotros tenemos como concepto sobre el 12 de octubre y sobre la diversidad cultural. Bueno, muy agradecido, Walter, y le agradecemos también a los que estuvieron oyendo y que estuvieron prendidos al enlace. Bueno, muchas gracias y estamos dispuestos para cualquier otro, en cualquier momento. La verdad que es un placer. Yo quiero agradecer a la profesora Romina Ruiz, que me puso en contacto con ustedes, profesora del IES Pampa del Infierno también. Y esto es una idea que surge de los profesores de historia Fabián Mancilla, Darío Manulac, Nahuel Lava. Así que, Fabián, palabras de despedida ya. Bueno, la verdad que no tengo mucho que agregar a lo que ya escuché, porque esto es un momento, me llega mucho la idea de reflexión de la que hablan acá los colegas, tanto Fidel como Juan Domingo, como la chica, más allá de ese concepto de que estamos en un periodo en donde se empiezan a reivindicar algunas cuestiones relacionadas a los pueblos originarios, creo que la lucha cotidiana que tenemos que dar para el reconocimiento de ciertos derechos que han perdido, que han sido avasallados, tiene que ser todos los días. Nosotros tenemos que contribuir abriendo espacios, creando más conversatorios como estos, acercándonos a conocer las realidades, porque muchas veces nosotros somos los que contribuimos a la oscuridad también de estas cuestiones. Está en nosotros como docente poder abrir caminos, poder abrir claridades en relación a estos hechos, ¿no es cierto? Y a estas fechas que para muchos es un duelo, como lo decían, pero para muchos también es un punto de referencia en donde se van a ir reivindicando cuestiones que necesitan ser puestas sobre el tapete, necesitan analizarse, necesitan reflexionarse. Y nosotros tenemos que contribuir como docente a esto. El derecho a la vida, al respeto al otro, es algo esencial como educador que tenemos. Entonces creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser los adalides de llevar adelante el acercamiento y el conocimiento de nuestros hermanos con los cuales convivimos en nuestra provincia. A mí me duele mucho que muchos colegas desconozcan las realidades originarias, y eso es muy, muy triste por un lado, pero también espacios como este nos hacen creer de que es posible contribuir al desarrollo del reconocimiento y a la educación en cuanto a las distintas culturas que tiene nuestra provincia. Yo agradezco y haberlo escuchado porque es algo muy, muy profundo lo que han dicho. Me siento, la verdad, que como parte integrante de este suelo chaqueño, me siento chico, ¿no? Sabiendo de que no he contribuido mucho, pero intento por lo menos sentir de que somos nosotros una herramienta pequeña para poder llegar a ser todos hermanos y a reconocer todas estas cosas que han sucedido. Gracias, Walter, gracias, colegas, por este momento, y bueno, esperemos que no sea el último, ¿no? Para Darío, que creo que es una persona muy activa en este sentido, y también las palabras finales, Darío, ya
la despedida. Debes activar tu micrófono, Darío. Perdón, ¿se me escucha? Ajá. Sí, perfecto. Primero, dos cosas. Decirle a los profes gracias por el momento compartido y decirles que no están solos. No están solos. Que hay mucha gente, aunque no parezca, que estamos atrás de sus convicciones, del respeto por sus derechos. Y creo que en relación a lo que yo decía anteriormente, yo pienso y creo que ustedes también comparten conmigo, al menos el profesor Mancillo, que yo siempre charlo con él, y bueno, vos, Walter, y indudablemente también los colegas ahí, el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿sí?, es el respeto al medio ambiente, ¿sí? Yo creo que es lo más importante que hay en este momento y a futuro. No hay ningún posible proyecto sin un respeto al medio ambiente. Y creo que para respetar al medio ambiente tenemos que volver a sus fuentes. ¿Y quiénes fueron los grandes, digamos, educadores en esta cuestión? Son las culturas originarias. Debemos volver a respetar y a aprender de aquellos a quienes durante miles de años han vivido en armonía con el medio ambiente. O sea que son ustedes, son aquellos que excluidos, discriminados. Yo creo que ustedes tienen la llave para enseñarnos a nosotros, que somos la civilización más destructora en la historia de la humanidad, tienen la llave para enseñarnos a construir un futuro mejor, en armonía, vuelvo a insistir, con el medio ambiente. Esperarán después otras cosas, los debates políticos, las tensiones sociales que son tienen sus inicios allá desde nuestro comienzo como nación, pero para la problemática actual yo creo que la ayuda de ustedes es de vital importancia. Gracias y un placer. A mí me queda ya el cierre de este programa. Un programa emotivo, como lo han manifestado los que nos fueron acompañando durante la mañana. El 12 de octubre, como decía hoy el profesor Juan Domingo, el profesor Denis también nos reafirmaba, se creía que los pueblos originarios no tenían cultura, o la cultura que tenían eran muy básicas. Sin embargo, tenían un conocimiento enorme de la salud, del cuidado del medio ambiente, del respeto por la naturaleza. Y a veces se los llamaban sangrientos, asesinos, criminales. ¿Qué harías tú si mañana se te instalan en el fondo de tu casa y tratan de sacarte de ella? Condenándote a la nada. Entonces, el 12 de octubre nos pareció necesario hacer este programa. Nos pareció muy necesario hacer este programa. Agradecidos a la profe Romina Ruiz, agradecidos a los profesores que participaron, a Marisa, a Juan Domingo, a Denis, a los profesores de historia que tuvieron la iniciativa de hacer esto, y agradecidos a ustedes que del otro lado nos hicieron llegar permanentemente sus mensajes. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La provincia del Chaco es una de las más ricas culturalmente. Así que muchas gracias y como decían, hoy es un día de reflexión, así que vamos a tomarlo en silencio con esta gente de acción. Muchas gracias.